En los polvorientos y olvidados confines del desierto de Judá, donde las sombras se alargan y el viento susurra secretos ancestrales, se esconde un hombre. Un pastor, sí, pero ahora un proscrito. Su nombre resuena en los palacios, celebrado ayer, condenado hoy, mientras su vida pende de un hilo en las grietas de la tierra. Perseguido sin tregua por la sombra de un rey consumido por la locura y el celo. Saúl, el ungido de Dios, convertido en cazador implacable, con su lanza sedienta de la sangre de aquel que una vez fue su protegido, su músico, su yerno. Esta no es la historia de un ascenso al poder. Es la crónica de una huida desesperada. Un juego mortal del gato y el ratón a través de wadis secos y cumbres rocosas, donde el premio es un trono y el castigo es la muerte. Desde las entrañas de cuevas oscuras, respirando el aire helado de la soledad y el miedo, este fugitivo es forjado en la fragua implacable de la adversidad. Cada día es una batalla por la supervivencia, cada paso una lección de fe, liderazgo y la cruda realidad del poder. ¿Cómo puede un hombre marcado para morir, despojado de todo excepto de su fe inquebrantable y unos pocos leales marginados, convertirse en el líder más venerado que Israel jamás conocería? ¿Qué secretos se ocultan en las profundidades de esas cuevas? ¿Qué tipo de rey puede nacer de la persecución, el dolor y un acto de perdón inesperado? Esta es la narración de la caza que no buscaba a una bestia, sino a un hombre. La épica, enigmática y trascendental odisea de David, el pastor que huyó, que se escondió, que perdonó. Y que, contra todo pronóstico terrenal, se convertiría en rey. Prepárense para adentrarse en la caza del pastor que se convertiría en rey. Mientras el desierto se cierra alrededor del ungido, mientras la sombra del rey caído persigue cada uno de sus pasos, vemos la fe probada en el crisol más ardiente. ¿Qué harías tú, despojado de todo, perseguido sin tregua por la misma corona que una vez te aclamó? ¿Cederías al miedo, o encontrarías fuerza en lo invisible? La historia de David no es solo un relato antiguo, es un espejo que confronta el alma. Sumérgete en esta travesía. Si su lucha resuena en ti, si te ha tocado la fibra, detente un instante. Comparte tus pensamientos, ¿qué revela esta historia sobre la fe bajo presión? No guardes esta epopeya solo para ti, compártela. Y si deseas acompañar a David en cada paso de su camino hacia el trono, suscríbete. El viaje apenas comienza. Desde los campos solitarios, un joven pastor, marcado no por armadura sino por la mano secreta del profeta, fue llamado. Emergido de la quietud, se enfrentó a la sombra imponente que desafiaba a toda una nación. La piedra lanzada no solo derribó al gigante, sino que hizo temblar los cimientos del miedo en Israel. La victoria de David, el inesperado, resonó como un trueno, elevándolo del anonimato a la luz del favor popular. Pero esa misma luz, que encandilaba a la multitud, proyectó una sombra oscura en él. Corazón del rey Saúl. La admiración se retorció en envidia, una chispa que prendió en un fuego implacable, consumiendo la razón del monarca. Este fuego, alimentado por el temor a perder su trono, se convirtió en una amenaza letal para el ungido. En medio de esta creciente oscuridad, nació un vínculo inquebrantable, la amistad entre David y Jonatán, el propio hijo del rey. Un pacto sellado por el amor y la lealtad. Pero, ¿podrá el amor de Jonatán, por muy fuerte que sea, servir de escudo contra la furia desatada de su padre, el rey Saúl? Pero la gloria terrenal es efímera, y el favor del rey, una brisa cambiante. La sombra de la locura descendió sobre Saúl, un veneno que corrompía su alma y transformaba la admiración en furia homicida. En un instante congelado por el terror, la lanza real, símbolo de poder y protección, surcó el aire no contra un enemigo externo, sino contra el ungido del Señor que servía a su lado. David esquivó la muerte por un aliento. La corte, antes hogar, se convirtió en una jaula letal. Ya no era el héroe aclamado, sino un fugitivo. La noche se tragó al pastor que huía del rey, dejando atrás todo lo conocido, su hogar, su familia, el futuro prometido. La caza había comenzado en la oscuridad, implacable, silenciosa. Y en medio de esa noche, ¿quién extendería una mano amiga a David en su desesperada huida? En la noche implacable de la persecución, el fugitivo se movía entre sombras, la respiración contenida,
el corazón latiendo al ritmo del peligro. Pero no estaba solo. En la corte del rey, donde la envidia tejía su red mortal, la lealtad se alzó como un faro inesperado. Jonatán, el hijo del propio Saúl, el heredero destinado, selló un pacto eterno con el ungido, arriesgando su vida para guiar sus pasos lejos de la trampa. Y en un acto de audacia que desafió la autoridad paterna, Mical, la hija del rey y esposa del fugitivo, tendió un velo de engaño para ganar tiempo, asegurando la huida de aquel a quien amaba. Estos actos de devoción inquebrantable, de amor que trasciende la sangre y el poder, fueron destellos de esperanza en la oscuridad creciente. Pero la rabia del rey no conoció límites. Consumido por la locura, Saúl juró cazar al pastor convertido en rey hasta el fin de la tierra. Donde podría encontrar el ungido un refugio seguro ante la implacable furia real. La sombra de Saúl se cernía implacable sobre la tierra, empujando a David, el ungido, a los confines de la desesperación. Sin santuario seguro en Israel, el fugitivo se vio forzado a un acto impensable, buscar refugio en la tierra de sus antiguos enemigos, entre los filisteos de Gad. Allí, bajo la mirada escrutadora de Aquis, rey de Gad, la supervivencia dependía de la humillación más profunda. David, el héroe que derribó a Goliat, ahora debía fingir locura, desfigurando su rostro, babeando en sus barbas, arañando puertas como un desamparado. Era un espectro de su antigua gloria, un hombre consumido por el miedo constante, donde cada susurro y cada sombra parecían anunciar la cercanía de su cazador. La vida de fugitivo era un desierto de soledad y peligro. Pero incluso el disfraz de loco no pudo ofrecer protección eterna. Expulsado de Gad, rechazado por quienes una vez desafió, David se encontró de nuevo a la deriva en un mundo hostil. ¿Hacia dónde podría dirigirse ahora el pastor convertido en fugitivo, sin aliados, sin hogar, en una tierra que parecía cerrarse a cada paso? Mientras Saúl perseguía su sombra, David encontró refugio en las profundidades de la vasta y enigmática cueva de Adulam. Un laberinto de oscuridad y eco, un santuario para el fugitivo. Pero la soledad no duraría. Desde todos los rincones de la tierra de Judá, comenzaron a converger hacia aquel escondite subterráneo. No eran soldados, ni héroes. Eran los rechazados, los quebrantados, los que vivían en apuros, los agobiados por la deuda, los amargados de espíritu. 400 almas perdidas, buscando esperanza en la desesperación. En el vientre oscuro de Adulam, este grupo dispar se encontró bajo el manto del pastor fugitivo. Eran la escoria de la sociedad, pero en sus ojos brillaba una chispa, la de la última oportunidad. Aquí, entre sombras y susurros, el líder ungido comenzó a moldearlos. La pregunta se cierne en el aire denso de la cueva: ¿cómo este ejército de marginados, de hombres al límite, se convertiría en la fuerza de guerreros más temida que Israel jamás conocería? La sombra implacable de Saúl se cernía sobre David. La persecución se tornó más feroz, más personal. Y en el árido desierto de Zif, la tierra misma pareció traicionar al fugitivo. Hombres de Zif, seducidos por el favor del rey, revelaron el escondite de David, entregándolo en bandeja a su perseguidor. Saúl, con la furia del cazador herido, movilizó a lo mejor de su ejército. Rodearon a David y a sus leales en el corazón del desierto, en una trampa mortal sin aparente escape. Las rocas, antes refugio, se convirtieron en paredes de una prisión natural. La desolación del paisaje reflejaba la desesperanza en el corazón de los hombres. ¿Cómo escaparían de las garras del rey? Solo un milagro, una mano invisible desde lo alto, podría liberarlos de la aniquilación inminente. Saúl se acercaba, el cerco se estrechaba, el aliento del rey se sentía en la nuca de David, cuando de repente, un mensajero jadeante llegó con noticias urgentes. Los filisteos invadían la tierra. Saúl, obligado, tuvo que retirarse. ¿Fue solo una coincidencia, o la providencia divina una vez más intervino para proteger al ungido? Incesante, la sombra del rey Saúl se extendía sobre la tierra, buscando sin tregua al fugitivo ungido. El cansancio de la caza obligó al monarca y sus hombres a buscar descanso. El rey entró en una cueva oscura, un refugio momentáneo de la fatiga, sin saber que en las profundidades de esa misma gruta latía el corazón de aquel a quien perseguía. Allí, en la penumbra absoluta, se ocultaba David con sus leales seguidores.
La oportunidad que la oscuridad ofrecía era abrumadora, un regalo del destino que clamaba por ser tomado. Los hombres de David, con ojos brillando en la tiniebla, instaron a su líder: «Este es el día que Jehová te ha entregado a tu enemigo. Levántate, mátale». La tentación ardía como un fuego, la sed de justicia y el fin de la persecución estaban a su alcance. Allí estaba el rey, vulnerable, a su merced. Con la vida del ungido de Dios pendiendo de un hilo a pocos pasos de distancia, ¿qué decidiría hacer David? En la penumbra de la cueva, el ungido de Dios yacía vulnerable, ajeno al destino que pendía de un hilo. David, con el corazón latiendo entre la sed de justicia terrenal y el llamado celestial, se arrastró en silencio. La oportunidad de poner fin a la persecución, de reclamar su futuro por la fuerza, se presentaba clara y tentadora. Pero algo más profundo, un respeto sagrado por la unción que aún residía sobre Saúl, un hombre escogido por Dios, detuvo su mano. No buscaba sangre, sino una señal. Un testimonio mudo de su inocencia y su fe en la justicia divina. Con precisión furtiva, la hoja se deslizó, separando un fragmento del manto real. Un trofeo sin victoria, un acto de misericordia en lugar de venganza. Se retiró tan sigilosamente como llegó, dejando al rey en su sueño, con un pedazo de su autoridad en manos de aquel a quien perseguía a muerte. El manto cortado, prueba irrefutable de una vida perdonada, un destino entregado a Dios. Pero, ¿qué tormenta desatará el amanecer cuando Saúl descubra el filo que estuvo tan cerca, y la misericordia que lo salvó? Emergiendo de la penumbra de la cueva, una figura se alzó en la boca, llamando al rey que se alejaba. En su mano, un trozo de tela. Era el borde del manto de Saúl. La voz que resonó no era de desafío, sino de lamento y justicia. «Mira, Padre mío, mira este trozo de tu manto», clamó. «Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mi mano en la cueva. Y aunque me dijeron que te matara, mi ojo te perdonó. No extenderé mi mano contra ti. Sea el Señor quien juzgue entre tú y yo». Las palabras penetraron el alma del rey como dardos de verdad. Saúl se detuvo, volteó. Al ver la prueba irrefutable de la misericordia de David, un sollozo brotó de su pecho. Reconoció su iniquidad, la justicia del pastor. Las lágrimas corrieron por su rostro. Por un instante, la sombra de la persecución pareció disiparse en la luz del arrepentimiento. ¿Era este el fin de la caza? ¿Podía un llanto sincero alterar el destino forjado por años de tormento? En aquel lugar sombrío, la voz quebrantada de Saúl resonó con una verdad ineludible. Ante la prueba irrefutable de la misericordia de David, el rey reconoció lo que su corazón celoso se negaba a aceptar: David sería el próximo ungido de Israel. Un juramento solemne unió sus destinos de forma inesperada. Saúl, temiendo por su linaje, imploró a David que no exterminara a su descendencia cuando ascendiera al trono. Y David, cuyo carácter había sido probado en el fuego de la persecución, juró por el nombre del Señor. No buscaba la venganza, sino la justicia divina. Saúl regresó a su palacio, a la soledad de su corona carcomida por la desconfianza. La tregua era frágil, un espejismo en el desierto de su reinado. David, marcado por el encuentro, regresó a su refugio rocoso. Sabía que la promesa de Dios permanecía firme, forjada no en el poder humano, sino en el carácter que la adversidad había esculpido en él. Su verdadera realeza no era un trono, sino un corazón conforme al del Altísimo. Pero el camino hacia ese trono prometido seguía siendo una senda incierta, plagada de peligros ocultos. La unción aguardaba, pero ¿qué nuevas sombras acechaban en el horizonte antes de que el pastor se convirtiera en rey? El polvo se asienta sobre los senderos escarpados, sobre las cuevas silenciosas que sirvieron de refugio. Hemos sido testigos de una odisea marcada no por la conquista gloriosa, sino por la huida constante, por la espera paciente en la noche oscura. La historia de David, el pastor convertido en fugitivo, nos grita una verdad eterna, una lección grabada en el corazón mismo de la fe: que el camino hacia el propósito divino, hacia el trono que Dios ha prometido, rara vez es una autopista pavimentada. Más a menudo, es un sendero tortuoso que serpentea a través del desierto de la prueba, del valle de la sombra de la persecución, de la cueva de la soledad y la injusticia.
Fue en esos lugares áridos donde el carácter de David fue forjado, no por la comodidad del palacio, sino por la aspereza de la roca y el frío del exilio. Fue allí donde aprendió a depender no de su propia fuerza, sino de la mano invisible que lo guiaba. Vimos cómo la tentación susurró en la oscuridad de la cueva, ofreciéndole la venganza, el atajo sangriento hacia el trono. Pero David eligió un camino diferente. Eligió la misericordia sobre la retribución, la paciencia sobre la impaciencia, la fidelidad a los principios divinos sobre la gratificación instantánea. Cortar el borde del manto de Saúl no fue un acto trivial, fue una declaración silenciosa, un testimonio del corazón que Dios estaba moldeando, un corazón que no buscaba el poder por sí mismo, sino que confiaba en la justicia divina y esperaba el tiempo perfecto de Dios. Este es el corazón que califica, no la ambición desmedida, no la fuerza bruta, sino un corazón conforme al suyo, un corazón que late al ritmo de la fe, la paciencia y la misericordia. ¿Y nosotros? ¿Cómo respondemos cuando el desierto nos reclama, cuando la injusticia nos muerde el alma, cuando la tentación de la venganza nos quema por dentro? ¿Buscamos atajos, o confiamos en el proceso de Dios? ¿Actuamos por impulso herido, o respondemos con la gracia que Él nos ha mostrado? La historia de David no es solo un relato antiguo, es un espejo puesto frente a nuestra propia alma. Nos desafía a examinar nuestro carácter en el crisol de la adversidad, a cultivar un corazón que, como el suyo, confíe en el soberano de la historia, sabiendo que incluso en la más profunda oscuridad, Él está obrando, preparando a sus siervos para el propósito que solo Él puede cumplir. Que la paciencia de David nos inspire, que su misericordia nos confronte, y que su inquebrantable fe en el desierto nos guíe en nuestros propios caminos hacia el destino que Dios ha trazado para nosotros. En las sombras de la cueva, David no solo perdonó una vida, sino que reveló la esencia de un corazón conforme al de Dios. Su huida no fue la de un cobarde, sino el peregrinaje de un rey forjado en el desierto, aprendiendo la paciencia, la fe y la misericordia que definirían su reinado. La historia de David, el fugitivo, la del hombre que confió en el tiempo de Dios incluso cuando la venganza estaba al alcance de su mano, sigue resonando a través de los siglos con una fuerza inquebrantable. Si este relato épico de fe, perdón y propósito tocó tu corazón, te invitamos a unirte a esta conversación. Dale, me gusta, a este vídeo para que más personas descubran esta verdad. Compártelo con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios en medio de la prueba. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos las profundidades de las Escrituras y cómo transforman nuestras vidas. Y por favor, en los comentarios, comparte sinceramente, ¿qué te impactó más de la persecución de David y su extraordinaria respuesta? Tu reflexión es un faro para otros.